Capítulo 3. Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, 1 por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Capítulo 4. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel, y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus, y les dijo: vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, 1 por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, ustedes les responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó, según las instrucciones del Señor. Tomaron las piedras del cauce del Jordán, conforme al número de las tribus, las llevaron hasta el campamento y las colocaron allí. Además, Josué colocó 12 piedras en el cauce del río, donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había ordenado a Josué.
Todo se hizo según las instrucciones que Josué había recibido de Moisés. El pueblo se apresuró a cruzar el río, y cuando todos lo habían hecho, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. Acompañaban al pueblo los guerreros de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, según las órdenes que había dado Moisés. Unos 40,000 guerreros armados desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron a la planicie de Jericó, listos para la guerra. Aquel mismo día, el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Luego el Señor le dijo a Josué: ordénales a los sacerdotes portadores del arca del pacto que salgan del Jordán. Josué les ordenó a los sacerdotes que salieran, y así lo hicieron, portando el arca del pacto. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar, y se desbordaron como de costumbre. Así el día 10 del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Entonces Josué erigió allí las piedras que había tomado del cauce del Jordán, y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán: porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso, y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Capítulo 8. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: «Este hombre es al que llaman el gran poder de Dios». Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó, y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: «Denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo». «Que tu dinero perezca contigo», le contestó Pedro, «porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado». «Rueguen al Señor por mí», respondió Simón, «para que no me suceda nada de lo que han dicho». Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén, y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: «Ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza».
Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea.